Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para apoyarme y proponerme nuevas historias. Enlaces en la descripción. Cazadores de sombras. Las últimas horas. La cadena de oro. De Cassandra Clare. Capítulo 22. Las reglas del compromiso. Oh, Amelia, querida, esto lo corona todo en verdad. ¿Cómo iba a esperar encontrarte en la ciudad? ¿Y de dónde sale tal prosperidad, tal vestimenta bella? Oh, ¿no sabías que estoy arruinada?, dijo ella. Ojalá tuviera plumas, un vestido elegante. Y una cara preciosa, para marchar por la ciudad adelante. Querida, una chica del campo, ¿qué es lo que tu destino sella? No puede esperar eso. No estoy arruinada, dijo ella. Tomás Hardy. La doncella arruinada. Cordelia nunca había asistido a una reunión del enclave en pleno. Hasta ese verano, su familia había estado mudándose constantemente y, además, ella era menor de edad. Por suerte, como muchos cazadores de sombras jóvenes se vieron directamente envueltos en los acontecimientos que había que discutir, decidieron bajar la edad límite para esta reunión. A todos les pareció emocionante la posibilidad de asistir. Lucy incluso se llevó su material de escritura, por si la asaltaba la inspiración. Habían arreglado el santuario para convertirlo en la sede de la reunión, con filas de sillas frente a un atril. Había estatuas doradas de Raziel en cada nicho, y Tess había colgado en todas las paredes tapices con los escudos de armas de cada familia de cazadores de sombras de Londres. A James y a Christopher los habían sentado delante de todo. Todas las sillas estaban ocupadas y había mucha gente de pie, el lugar estaba abarrotado. Cordelia había llegado con su familia, pero se separó de Alastair y Sona para poder sentarse con Lucy y Matthew. Will Gerondale, de pie ante el atril, y muy apuesto, ataviado con levita gris, chaleco y pantalones de raya diplomática, parecía mantener una discusión amistosa con Gabriel Lightwood mientras Tessa los miraba. El inquisidor Briestock, relativamente cerca, los observaba con enfado. Lucy se apresuró a señalarle a Cordelia todos los que habían resultado envenenados y se habían recuperado. Ariadne Briestock se hallaba allí, tranquila y muy guapa con un vestido de color berenjena y un tocado juego en el pelo. Cordelia no pudo evitar recordar a Anna cogiendo la mano de Ariadne mientras ésta yacía tan quieta que parecía muerta y con los ojos tan hinchados que no podía ni abrirlos. Por favor, no te mueras. Rosamund Wentur también estaba allí, al igual que Anna y Cecily Lightwood, que jugaban con el pequeño Alexander en el borde de la fuente seca. Alexander parecía estar tirando al aire algo brillante y probablemente rompible. Sophie y Gideon Lightwood, que acaban de regresar de Idris, sonreían a Cecily y al pequeño Alex, pero los ojos de Sophie estaban tristes. Thomas y su hermana Eugenia se hallaban sentados cerca. Ella parecía una versión de Bárbara más angulosa, era pequeña, pero de rasgos afilados, con el pelo oscuro peinado al estilo Pompadour. Sentada en el límite del grupo de los cazadores de sombras, cerca de la señora Bristock, se hallaba Tatiana Blackthorne, rígida en su silla. No se había quitado el sombrero, y el pájaro disecado que lo adornaba parecía observar amenazante. Tatiana estaba más delgada que nunca, y mantenía las manos crispadas sobre el regazo y una expresión furibunda en el rostro. Grace se sentaba a cierta distancia de su madre, al lado de Charles, que le estaba diciendo algo al oído. Ella y su madre no se miraban. Cordelia sabía por James que Grace se había visto obligada a detener a su madre la noche anterior cuando ésta había intentado cometer una locura. Parecía que lo había logrado, pero no pudo evitar preguntarse qué habría pasado entre ellas, por no hablar de si sabrían ya la suerte que había corrido la mansión Blackthorne. El invitado más sorprendente era Magnus Bane, sentado al otro lado de la sala con las piernas elegantemente cruzadas.
Pareció darse cuenta de que Cordelia lo miraba y le guiñó un ojo. Lo idolatro, admitió Matthew con pena. Lucy le palmeó la mano. Lo sé. Matthew se quedó sorprendido. Cordelia notaba que había cambiado algo en la relación entre él y Lucy. No sabría explicar el qué. Parecía como si se hubiera disipado cierta tensión entre ellos. Bienvenido todo el mundo. La voz de Will resonó por toda la estancia. Habían grabado runas en el atril que amplificaban el sonido. Acaban de informarme de que la cónsul se ha retrasado, pero está de camino. Por eso pido un poco más de paciencia y que os abstengáis de romper cualquier objeto de valor del santuario. Echó una significativa mirada a Cecily, que lo miró con rostro fraternal. Mientras tanto, Will se interrumpió, sorprendido, cuando Charles se unió a él ante el atril. Llevaba una levita muy formal, y el pelo rojo peinado hacia atrás con abundante brillantina. Me gustaría agradecer a todo el mundo el haber confiado en mí como cónsul interino, dijo con una voz que resonaba en las paredes. Como todos sabéis, el antídoto de esta horrible enfermedad se desarrolló en el laboratorio de mi padre en Grosvenor Square. Cordelia le echó una mirada a Alastair. Se llevó una agradable sorpresa cuando vio que éste ponía los ojos en blanco. De hecho, si Charles había esperado unos aplausos, estos no se produjeron. La sala estaba en silencio. Carraspeó para aclararse la garganta. Pero, por supuesto, además de mí, hay muchos cazadores de sombras valientes a los que debemos reconocer el mérito. Christopher Lightwood, sin duda, junto con Cordelia Carstairs y James Gerondale. Tatiana Blackthorne se puso en pie de golpe. El pájaro de su sombrero tembló, pero en ese momento no parecía ridícula, como de costumbre. Parecía amenazadora. James Gerondale es un fraude. Gritó con voz ronca. Tiene vínculos con los demonios. Está claro que colaboró con ellos para orquestar esos ataques. Lucy ahogó un grito. Un murmullo de asombro recorrió la sala. El inquisidor Briestock se quedó absolutamente estupefacto. Cordelia miró a James, estaba inmóvil en la silla y completamente impasible. Christopher puso la mano en el hombro de su amigo, pero este no se movió. Las manos de Matthew se habían convertido en puños. ¿Cómo se atreves a...? Tatiana pareció alzarse sobre la multitud. Atrévete a negarlo, chico. Le gritó a James. Tu abuelo era un demonio. Cordelia intentó no mirar a ninguno de los alegres compañeros, ni siquiera a Lucy. Era imposible que Tatiana supiera lo de Belial, ¿no? Sin duda solo estaba repitiendo lo que toda la clave ya sabía, que Tessa era una bruja y, por lo tanto, James tenía sangre de demonio. James se levantó con tal ímpetu que tiró la silla y se volvió para encarar al auditorio. Tras él, Will y Tessa seguían asombrados. Tessa cogía el hombro de Will, como si intentara impedir que se moviera. No voy a negarlo, dijo James con una voz cargada de desprecio. Todo el mundo lo sabe. Es verdad, siempre lo ha sido, y aquí nadie ha intentado esconderlo. ¿No lo veis? Rugió Tatiana. Ha conspirado con el enemigo. He estado recogiendo pruebas de sus planes. ¿Y dónde están esas pruebas? Preguntó Will. Estaba rojo de rabia. Maldita sea, Tatiana. Estaban en mi casa, respondió. En mi casa de Idris. Las tenía todas juntas, pero entonces este chico, esta semilla del diablo, quemó mi casa hasta los cimientos. ¿Qué otro motivo iba a tener para hacerlo sino el de mantener a salvo su secreto? Cordelia sintió que se le paraba el corazón. No se atrevía a mirar a ninguno de los otros, ni a Lucy ni a Matthew ni a Thomas. No podía ni mirar a James. Tatiana, intervino Gabriel Lightwood mientras se ponía de pie, y Cordelia pensó, pues claro, es su hermano, Tatiana, esto no tiene sentido.
Porque no hemos sabido nada de ese fuego si de verdad ocurrió. Es más, ¿cómo lo sabes tú? La cara de Tatiana se descompuso de rabia. Nunca me has creído, Gabriel. Ya cuando éramos niños no creías nada de lo que decía. Sabes tan bien como yo que existe un portal entre la mansión Blackthorn y la casa de Chiswick. Lo he usado esta mañana para ir a buscar unos papeles, y me he encontrado la mansión hecha un montón de escombros humeantes. Esta vez fue Gideon quien se levantó. El reciente dolor le había agudizado las arrugas del rostro. Le echó una dura mirada a su hermana. Esa maldita casa iba a acabar ardiendo ya que tú te negaste a cuidarla. Al final, tenía que ocurrir. Es muy rastrero por tu parte intentar culpar a James de esto, muy rastrero. Basta. Callaos todos, gritó Bristock. Había avanzado hasta el atril y su voz resonó por toda la estancia. James Gerondale, ¿hay algo de cierto en lo que la señora Blackthorn está diciendo? Por supuesto que no hay, empezó Will. La voz de Tatiana se elevó hasta convertirse en un aullido. Le dijo a Grace que lo había hecho. Pregúntale a ella lo que le contó James. ¡Ay, Dios!, murmuró Matthew. Apretaba los brazos de la silla con tal fuerza que los dedos se le habían puesto blancos. A Lucy le temblaban tanto las manos que se le cayeron el lápiz y la libreta. Grace se puso en pie. Tenía la mirada baja. Alguien entre la muchedumbre gritó que un juicio con la espada mortal lo dejaría todo claro. Tessa seguía sujetando a Will, pero totalmente asqueada. Cordelia se permitió mirar a James. Tenía el color de la ceniza vieja, los ojos en llamas y la barbilla alta. No se defenderá, pensó Cordelia. No va a dar explicaciones. Y luego estaba Grace. ¿Qué pasaría si decidía contar la verdad? Charles la repudiaría, como había hecho con Ariadne. No tenía ningún tipo de lealtad. Y entonces ella sería una presa fácil para su madre. Tenía mucho que perder. La cosa es, empezó Grace, con una voz que era apenas un susurro, la verdad es que James. Cordelia se puso en pie como un resorte. La verdad es que James Gerondale no quemó la mansión Blackthorn la pasada noche, afirmó, con un tono de voz tan alto que creyó que podrían oírla en Fleet Street. Es imposible que James haya estado en Idris. Estaba conmigo. En mi dormitorio. Toda la noche. En otras circunstancias, el murmullo de sorpresa que recorrió el lugar habría sido casi satisfactorio. Sona se derrumbó en brazos de Alastair y escondió la cabeza en el pecho del chico. Todas las cabezas se volvieron, todas las miradas se clavaron en Cordelia. El corazón le latía como una locomotora. Anna la miraba con expresión perpleja. A Will y a Tessa parecía que les acaba de caer un rayo encima. Matthew se cubrió la cara con las manos. Bristock miraba a Cordelia completamente asombrado. ¿Estás absolutamente segura de esto, Cordelia Carstairs? Ella alzó la cabeza. Sabía que, a los ojos de todo el enclave, había comprometido su reputación. Más que comprometido, era una pérdida. Nunca se casaría. Tendría suerte si la invitaban a las fiestas. Los cazadores de sombras no eran tan estrictos en estos temas como lo eran los mundanos, pero una señorita que pasara la noche sola con un joven, nada menos que en su dormitorio, no era digna de matrimonio. Es evidente que lo estoy, contestó. ¿En qué aspecto te parece que podría confundirme? Bristock se puso rojo. Rosamund Wentworth parecía feliz como si resultara ser su cumpleaños. Cordelia no se atrevió a mirar a James. Grace, diles, farfulló Tatiana. Estoy segura de que Cordelia dice la verdad, dijo Grace con voz clara. James tiene que ser inocente. Tatiana chilló. Fue un sonido horrible, como si lo hubieran apuñalado. No. Gimió. Si no fue James, fue uno de vosotros.
Señaló con el dedo a la multitud, parándose en los alegres compañeros. Matthew Fairchild, Thomas Lightwood, Christopher Lightwood. Uno de ellos es el responsable, lo sé. La muchedumbre empezó a especular. Briestock intentaba poner orden y silencio. En medio del creciente caos, se abrieron las puertas principales del santuario y Charlotte Fairchild, la cónsul, entró en la sala. Era una mujer pequeña, con el pelo castaño recogido en una simple coleta baja. Tenía canas en las sienes. Llevaba una blusa blanca de cuello alto y una falda oscura, todo en ella era limpio y pequeño, desde las botas hasta las gafas de montura dorada. Siento llegar tarde, se disculpó, con el tono de alguien acostumbrado a levantar la voz para que se la oiga en una sala llena de hombres. Planeaba llegar antes, pero tuve que permanecer más tiempo en Idris para investigar el incendio que anoche asoló la mansión Blackthorn. Os lo he dicho. Os he dicho que lo habían hecho ellos. Gritó Tatiana. Charlotte apretó los labios. Señora Blackthorn, he estado varias horas con un grupo de guardias de Alacante examinando los restos de la mansión. Hemos encontrado muchos objetos relacionados con la magia nigromante y la magia demoníaca o imbuidos de ambas, todo ello prohibido a los cazadores de sombras. La cara de Tatiana se arrugó como papel viejo. Necesitaba tener esas cosas. Gritó, con una voz que parecía la de un niño desesperado. Tenía que usarlas, debía tenerlas, por Jessie. Mi hijo murió y ninguno de vosotros iba a ayudarme. Murió, y ninguno de vosotros iba a ayudarme a resucitarlo. Miró a todos los presentes con los ojos llorosos y cargados de odio. Grace, ¿no vas a ayudarme?, pidió con voz chirriante y, acto seguido, se desplomó. Grace atravesó la sala en dirección a Tatiana. Puso una mano en el hombro de su madre adoptiva, pero su expresión era impasible. Cordelia pudo ver que no había ni rastro de compasión por la súplica de Tatiana. ¿Puedo confirmar las palabras de Charlotte?, intervino entonces Magnus Bane, que se había puesto en pie con elegancia. En enero, la señora Blackthorn intentó contratarme para ayudarla a resucitar a su hijo. Yo decliné hacerlo, pero vi bastantes pruebas de su dedicación al estudio de las artes nigromantes. Lo que muchos llamarían magia negra. Debería haber dicho algo en aquel momento, pero tenía el corazón encogido de pena. Son muchos los que desearían recuperar a sus seres queridos muertos. Pocos llegan tan lejos. Suspiró. Cuando objetos como los que vi caen en manos de gente que no está preparada, pueden ser peligrosos. Creo que es evidente que esto explica el fuego trágico y completamente accidental que ha destruido la mansión de la señora Blackthorn. Las exclamaciones entre el gentío se volvieron aún mayores. Un poco sobreactuado, ¿no?, murmuró Lucie. Mientras la clave lo crea, poco importa, contestó Matthew. Will inclinó la cabeza hacia Magnus, y Cordelia tuvo el presentimiento de que entre ellos existía una larga amistad. Entre el clamor desatado, Charlotte indicó por gestos al inquisidor Briestock que se llevara custodiada a Tatiana. Cordelia notó una mano en el hombro. Levantó la vista y se encontró con James. Sintió que el estómago le daba un vuelco. Él estaba pálido, pero tenía las mejillas encendidas. Cordelia, le dijo. Tengo que hablar contigo. Ahora mismo. James cerró con fuerza la puerta de la sala de estar y se volvió hacia Cordelia. Esta pensó que parecía que el pelo le había estallado debido al asombro. Se le disparaba en todas direcciones. No puedes hacerte esto, Daisy, dijo con fría desesperación. Tienes que retirar lo que has dicho. No voy a retirar nada, contestó ella mientras James caminaba ante la chimenea. El fuego no estaba encendido, pero no hacía frío, fuera, el sol brillaba alegremente, y el mundo seguía su curso en un despejado día londinense. Cordelia, insistió James, caerás en desgracia. Lo sé.
Una fría calma había descendido sobre ella. Por eso dije lo que dije, James. Necesito que me crean, y nadie pensará que digo algo tan horrible de mí misma sin ser verdad. Él cesó su inquieto paseo. Le echó una mirada que parecía llena de agonía, como si le estuvieran clavando 1000 pequeñas dagas. ¿Lo haces porque te salvé la vida?, murmuró él. ¿Te refieres a lo de ayer por la noche? ¿En la mansión? Él asintió. Ay, James. De repente se sintió exhausta. No, no es por eso. ¿Crees que puedo quedarme ahí sentada mientras todos me consideran una heroína y a ti un villano? ¿Me da igual lo que piensen de mi honor? Yo te conozco, y conozco a tus amigos, y sé lo que haríais los unos por los otros. Yo también soy tu amiga, y sé lo que es el honor para mí. Déjame hacer esto. Daisy, exclamó él, y ella se dio cuenta, con un ligero sobresalto, de que se le había caído la máscara. Su expresión era claramente vulnerable. No puedo aceptarlo. ¿Arruinarte así la vida? Volvamos y contémosles que lo hice, que yo quemé la casa, y que tú mentiste para protegerme. Cordelia apoyó la mano en una silla tapizada de azul pálido y con el respaldo tallado con espadas cruzadas para mantenerse firme. Nadie lo creería, replicó ella, y pronunció cada palabra como si lanzara piedras a un estanque. Vio como James daba un respingo. Cuando se trata de la reputación de una mujer, en cuanto hay la más mínima sospecha, ya es culpable. Así es como funciona el mundo. Sabía que creerían que soy culpable, y ahora, digamos lo que digamos, nunca creerán que soy inocente. Ya está. Hecho, James. Tampoco importa tanto. No tengo por qué quedarme en Londres. Puedo volver al campo. Mientras hablaba, sabía que eso era lo que tendría que hacer. No era Anna, capaz de vivir una vida salvaje y bohemia con el apoyo de su familia. Debía volver a Cirencester, donde hablaba con los espejos para sentirse acompañada. Se ahogaría lentamente en esa soledad, y ya no existiría el sueño de vivir en Londres, ni de ver ni luchar contra los demonios al lado de Lucy ni reírse hasta altas horas con los alegres compañeros. De ninguna manera, replicó James, soltando chispas por los ojos. ¿Y permitir que a Lucy se le rompa el corazón porque ha perdido a su Parabatay? ¿Dejar que vivas una triste existencia de reclusión? No voy a permitir tal cosa. No soy capaz de arrepentirme de lo que he hecho, insistió Cordelia con voz tranquila. Volvería a hacerlo. Y ya no hay nada que podamos hacer al respecto, James. Ni él ni ella podían hacer que el mundo fuera justo. Los héroes solo eran recompensados en las novelas, en la vida real, los actos de heroísmo quedaban sin recompensa o eran castigados, y el mundo seguía adelante como siempre había hecho. Puede que él estuviera enfadado, pero estaba a salvo. Ella no lo lamentaba. Puedo pedirte una última cosa, dijo James. Un último sacrificio por mí. Puesto que iba a ser la última vez que lo viera, Cordelia se permitió posar la vista sin disimulo en su cara. La curva de la boca, el arco de los pronunciados pómulos, las largas pestañas que le sombreaban los ojos de aquel dorado pálido, la desvaída marca de la estrella blanca justo donde el pelo negro casi le tocaba el cuello. ¿Qué?, preguntó Cordelia. Si está en mi mano, lo haré. El chico dio un paso en su dirección. Cordelia pudo ver que las manos le temblaban ligeramente. Un momento después, se arrodillaba delante de ella en la alfombra, con la cabeza alzada y los ojos fijos en la cara de la joven. Se dio cuenta de lo que estaba a punto de hacer y levantó las manos para protestar, pero ya era demasiado tarde. Daisy, dijo, ¿quieres casarte conmigo? El mundo pareció detenerse. Ella pensó en los relojes de la mansión Blackthorn, todos detenidos en las 9:20. Pensó en las miles de veces que había imaginado a James diciendo esas palabras, pero nunca en estas circunstancias.
Nunca de esta forma. James, contestó ella, tú no me amas. Él se puso de pie. Ya no estaba de rodillas y ella se alegró de eso, pero seguía cerca, tan cerca que podría ponerle la mano en el pecho. No, convino él, no te amo. Ella lo sabía. Oírselo decir fue como un puñetazo, inesperado e impactante, como el momento en que te apuñalan. Lo sorprendente era lo mucho que le dolía. Seguía oyéndolo hablar como si estuviera muy lejos. No de esa manera, y tú tampoco me amas de esa manera, continuó James. Ay, James. Tan brillantemente inteligente y tan ciego. Pero somos amigos, ¿no? Siguió él. Tú eres una de las mejores amigas que he tenido nunca. No voy a dejarte sola cuando tienes problemas. Tú amas a Grace, murmuró Cordelia, ¿no? Vio cómo él se encogía. Era su turno de hacerle daño. Solo estaban hablando, pero parecía como si sus palabras fueran cuchillos. Grace va a casarse con otra persona, dijo James. Soy completamente libre para casarme contigo. La cogió de la mano y ella le dejó, se sentía mareada, como si colgara del mástil de un barco zarandeado por la tormenta. Tampoco quiero una situación en la que mi marido me sea infiel, argumentó Cordelia. No voy a casarme contigo y fingir que no me entero de lo que haces, James. Preferiría quedarme sola y ser despreciada, y tú preferirías ser libre. Daisy, insistió él. Yo jamás te haría eso. Cuando hago una promesa, la cumplo. Ella negó con la cabeza. No entiendo lo que me propones. Un año, explicó él rápidamente. Dame un año para hacer las cosas bien. Casémonos y vivamos juntos como amigos. Somos excepcionalmente compatibles, Daisy. Podría ser muy divertido. Te prometo que seré mejor compañía para el desayuno que Alastair. Cordelia parpadeó. ¿Un Merrill Blanc? Preguntó despacio. Los matrimonios no consumados normalmente se daban cuando uno de los miembros de la pareja necesitaba casarse para reclamar una herencia o para proteger a una mujer de una situación peligrosa en su hogar. También había otros motivos. El de Charles y Grace era algo muy parecido, pensó Cordelia, era difícil no ver la ironía. El divorcio es mejor aceptado entre los cazadores de sombras que entre los mundanos, argumentó James. En un año, te puedes divorciar de mí por la razón que quieras. Alega que no te puedo dar hijos. Di lo que quieras acerca de no ser compatibles y yo te apoyaré. Después serás una deseable divorciada con el honor intacto. Podrías casarte otra vez. El alivio y la esperanza de los ojos del chico resultaban una agonía para ella. Y aún así, Cordelia no podía decir que no quisiera hacerlo. Si se casaban, vivirían juntos. Tendrían su propia casa. Un nivel de intimidad inimaginable. Se irían a dormir en el mismo sitio y se despertarían en el mismo sitio. Sería una vida con la apariencia que ella siempre había deseado. Pero, ¿y qué pasa con nuestros amigos? Murmuró ella. No podemos ocultarles la verdad durante un año. Además, saben que yo estaba mintiendo. Saben que quemaste la mansión. Les contaremos la verdad, decidió James. Nos guardarán el secreto. Incluso pueden encontrarlo divertido, como una gran broma a la clave. Y estarán encantados de tener una casa entera en la que entretenerse. Tendremos que guardar la porcelana. Lucy también, recordó Cordelia, no puedo mentirle a mí. Para Bataille. Por supuesto, convino James, que empezaba a sonreír. Nuestros amigos nos quieren y nos guardarán el secreto. ¿Estamos de acuerdo? ¿O me vuelvo a poner de rodillas? No, no, contestó Cordelia rápidamente. No te pongas de rodillas, James. Me casaré contigo, pero no te pongas de rodillas otra vez.
Claro, dijo, y la comprensión que había en el rostro de James quebró lo que quedaba del corazón de ella. ¿Quieres dejar esas cosas para el matrimonio real que vendrá después de este? El amor te encontrará, Daisy. Solo es un año. Sí, afirmó ella. Solo un año. James se sacó el anillo Gerondale, con su diseño de pájaros volando. Ella extendió la mano y James se lo deslizó en el dedo sin dudar. Cordelia observó cómo lo hacía y se fijó en la caída de las largas pestañas contra la piel, como tinta negra sobre una página blanca. El amor te encontrará. El amor la había encontrado hacía años, y en ese momento, y todos los días desde la primera vez que vio a James en Londres. No me amas, le había dicho él. No tenía ni idea. Nunca lo sabría. La puerta se abrió. Cordelia miró y vio entrar a Will muy enfadado. Tessa lo seguía, más serena, y tras ella venía Sona. Todos tenían una expresión furiosa. Bueno, quizá Tessa no, ella parecía más bien preocupada, pensó Cordelia, y más resignada. Tatiana ha sido detenida por Briestock y la cónsul, anunció Will con los fríos ojos azules. En otras circunstancias, esto sería un gran alivio, si tenemos en cuenta sus falsas acusaciones en tu contra, James. Este levantó la mano. Padre, entiendo por qué estás enfadado, pero... James. Will lanzó esta palabra como un látigo, interrumpiéndolo. Sin embargo, lo que reflejaban sus ojos no solo era enfado, había un gran dolor que hacía que Cordelia se avergonzara. Solo había pensado en el dolor de James. No soy capaz de expresar lo decepcionados que estamos Tessa y yo. Contigo. No es así como te hemos educado, ni respecto a cómo tratar a las mujeres ni respecto a cómo solucionar tus errores. Ay, Laila, se quejó Sona. Tenía una expresión lúgubre. Checar Cardi. ¿Qué has hecho? Ya está bien. James se puso ante Cordelia para protegerla, pero ella dio un paso adelante para ponerse a su lado. Debían enfrentarse a los problemas como un equipo. Si su acuerdo no significaba nada más, al menos significaría esto. Padre, dijo James, madre, señora Carstairs, oiré todo lo que tengáis que decirme, y me disculparé por todo lo que haya hecho mal, pero primero dejadme que os presente a mi prometida. Los tres adultos intercambiaron miradas sorprendidas. ¿Quieres decir que? Empezó Tessa. James sonrió. La verdad es que parecía bastante feliz, pensó Cordelia, pero se dio cuenta de que tenía la máscara puesta otra vez, como una lámina de cristal. Observó la forma en la que Tessa miraba a su hijo y se preguntó si ella también veía la máscara. Cordelia me ha hecho el honor de aceptar casarse conmigo. Cordelia extendió la mano, en la que brillaba el anillo Gerondale. Estamos los dos muy felices, aseguró, y esperamos que vosotros también lo estéis. Miró a su madre. La sorprendió ver que sus ojos parecían preocupados. Pero he hecho lo que tú deseabas, mamán. Gritó sin palabras. He hecho un buen matrimonio. Tanto Will como Tessa estaban mirando a Sona, como esperando su reacción. La madre de Cordelia dejó escapar un suspiro, se enderezó y pasó la vista de Cordelia a James. Chesmet Rosam, dijo, e inclinó la cabeza en dirección a Will y Tessa. He dado mi bendición. En el rostro de Will apareció una amplia sonrisa. Entonces, no nos queda más remedio que dar también la nuestra. Cordelia Carstairs, dijo, los Carstairs y los Gerondale estarán ahora aún más unidos. Si James pudiera haber elegido a su mujer. De entre todas las mujeres de todos los mundos que hay o ha habido, no desearía otra que no fueras tú. Tessa rió. Will. No puedes felicitar a nuestra nueva hija solo por su apellido. Él sonreía como un chaval. Espera que se lo cuente a Jem. La puerta se abrió de repente y Lucy entró a toda velocidad.
Estaba escuchando detrás de la puerta, anunció sin rastro de vergüenza. Daisy. Vas a ser mi hermana. Corrió hacia Cordelia y la abrazó. Alastair también entró en la habitación, silencioso, pero sonrió cuando su hermana lo miró. Todo era muy parecido a la feliz escena que Cordelia siempre había soñado. Solo tenía que intentar olvidar que, aunque Will estuviera deseando que ella se uniera a su familia, si James hubiera sido libre para elegir, habría elegido a otra persona. Fue más tarde, esa misma noche, cuando Cordelia supo lo que le había pasado a Tatiana por boca de Alastair, al cual, supuso, se lo habría contado Charles. Habían tenido cierta misericordia con ella. La opinión general del enclave era que la muerte de su hijo la había trastornado, y que, aunque lo que había hecho a raíz de eso, buscar la ayuda de brujos oscuros para que se unieran a ella en sus prácticas de nigromancia y magia negra, era reprensible, el dolor la había enloquecido. Todos recordaron la pérdida de Jessie y la compadecieron, así que, en vez de encerrarla en la ciudad silenciosa o quitarle las marcas, mandarían a Tatiana a vivir con las hermanas de hierro a la ciudad de la Irredenta. Muy parecido a una prisión, pero sin llegar a serlo, como Alastair la describió. Grace se mudaría con los Briestock. Al parecer, Ariane había insistido. Alastair tenía la teoría de que era una forma de que los Briestock quedaran bien al dar la impresión de que el compromiso entre Ariane y Charles se había roto amigablemente. Qué raro, dijo Cordelia. Se preguntó por qué Ariane habría hecho tal petición. Incluso aunque no quisiera casarse con Charles, porque iba a querer vivir con Grace. Pero, de nuevo, Cordelia sospechó que la hermosa Ariadne Bristock tenía dentro mucho más de lo que aparentaba. Hay más, dijo Alastair. Estaba sentado al pie de la cama de su hermana. Cordelia estaba apoyada en la almohada, peinándose el largo cabello. Van a soltar a nuestro padre. A soltarlo. Cordelia se incorporó como un resorte mientras el corazón le latía a 1000 por hora. ¿Qué quieres decir? Han sobreseído los cargos contra él, explicó Alastair, y considerado que todo el asunto no fue más que un accidente. Estará de vuelta en Londres dentro de 15 días. ¿Por qué iban a liberarlo, Alastair? Él le sonrió, aunque su mirada no pareció animarse. Por ti, justo lo que querías. Lo has logrado, Cordelia, ahora eres una heroína. Eso cambia las cosas. Para ellos, juzgar a tu padre por un crimen de negligencia que él ya no recuerda, sería una medida muy impopular. Después de tanta pérdida y horror, la gente quiere ver que las cosas acaban bien. Quieren ver a las familias reunidas. Y todavía más a causa del bebé. ¿Cómo saben lo del bebé? Alastair apartó los ojos de los de ella, su punto débil, el pequeño signo de que estaba mintiendo, algo que hacía desde que era pequeño. No lo sé. Alguien se lo habrá contado. Cordelia no pudo hablar. Durante mucho tiempo, eso era todo lo que había deseado. Liberar a su padre, salvar a la familia. Había sido su mantra, las palabras que se había repetido una y otra vez mientras se quedaba dormida por la noche. En ese momento, no sabía cómo sentirse. Alastair, murmuró, la razón por la que fui a la ciudad silenciosa con Matthew y James fue para hablar con el primo Jem. Sé que mamá quería que padre fuese a la Basilias como paciente. Pensé que quizás si le hablábamos a la clave de su enfermedad, porque es una enfermedad, habrían aceptado que lo trataran allí en vez de enviarlo a prisión. Ay, por el ángel, Cordelia. Alastair se cubrió los ojos con las manos durante un momento. Cuando las apartó, tenía una expresión preocupada. ¿Te hubiera parecido bien? ¿Que todo el mundo supiera lo de su problema con la bebida? Como ya te dije, Alastair, eso no es algo de lo que vamos a avergonzarnos nosotros, sino él. Alastair suspiró. No lo sé. Padre siempre se negó a ir a la Basilias. Dijo que no le gustaban los hermanos silenciosos, pero creo que lo que siempre le preocupó era que pudieran descubrir la verdad.
Supongo que por eso siempre mantuvo al primo Jem alejado de la familia. Respiró profundamente. Si lo que quieres es que vaya a la Basilias, deberías escribirle y decírselo. Fuiste la última de la familia en conocer su secreto. Que ahora lo sepas puede cambiar las cosas. Cordelia dejó el cepillo y por fin sintió que el alivio la invadía. Esa es una buena idea, Alastair. ¿Estás feliz, Laila? Preguntó él señalando el anillo gerondel que ella llevaba en el dedo. Sé que es lo que querías. Pensé que igual te enfadabas, contestó ella. Te enfadaste mucho cuando pensaste que James estaba intentando meterme en un compromiso. En aquel momento no pensaba que él estuviera dispuesto a casarse contigo, repuso Alastair a modo de disculpa. Pero ha dado un paso al frente y te ha reconocido ante el mundo. Ese es un gesto significativo. No dejes que nadie te diga lo contrario. Cordelia casi deseaba contarle a Alastair la verdad, que James estaba sacrificando más de lo que él pensaba, pero no podía, igual que no podía contárselo a su madre. Alastair se enfadaría, Sona se quedaría destrozada. Tengo lo que quería, aseguró, incapaz de decir que era feliz, pero... ¿Qué hay de ti, Alastair? ¿Qué pasa con tu felicidad? Él se miró las manos. Cuando volvió a levantar la vista hacia ella tenía una sonrisa torcida. El amor es complicado, respondió, ¿no crees? Sé que te quiero, Alastair, dijo ella. Sé que no debería haberos espiado a Charles y a ti. Lo que me hubiese gustado es que tú me lo contases, no enterarme así. Alastair se puso rojo y se levantó, y de nuevo evitó su mirada. Deberías dormir, Laila, le recomendó. Has tenido un día muy ajetreado. Y yo tengo un asunto importante que atender. Cordelia se inclinó hacia adelante para observarlo mientras salía de su habitación. ¿Qué tipo de asunto importante? Él volvió la cabeza hacia el interior de la habitación con una extraña sonrisa. Mi pelo, contestó, y se fue antes de que ella tuviera tiempo de preguntarle nada más.